ustedes que lo pongan a grabar, si no me tengo que devolver y ponerla yo. Ahí están grabando, profe. Ah, ya, ok, listo. Más calmo. Bien, entonces nosotros vamos a partir con esta parte que es fundamentos, ¿ya? Estos fundamentos, solo que significa que hay que tenerlos claros para entender bien el funcionamiento de la caja de cambio. Tenemos que partir por la parte motriz, que es la parte del motor, ¿ya? Esto es bien básico lo que voy a hacer al principio, pero no importa, hay que retenerlo y es importante aclarar bien los conceptos. ¿Ya? Nosotros vamos a partir con la parte de la fuente, ¿cierto? La fuente motriz que vamos a tener es el motor. Y el motor es el componente que está bien claramente, ya lo sabemos que es el motor que transforma la energía química finalmente en energía mecánica. ¿Ya? Eso se transforma en energía química, aire filtrado y acciones. Acciones que son parámetros físicos, temperatura, presión, ¿cierto? La acción del conductor en relación a la aceleración, por ejemplo, energía eléctrica, que es la que necesita de alimentación para los calculadores, para los sensores, para los actores, ¿ya? El torque resistente significa el desgaste que produce un desgaste natural en el motor por estar girando, ¿ya? Que es, coeficientes de Rosa, etc. Que finalmente nosotros obtenemos lo que es la energía mecánica, ¿ya? La energía mecánica es la que va a recibir la caja para poder realizar las funciones de administrador del par motor. Como principio de funcionamiento, en el motor nosotros tenemos lo que son las características de los motores. Esto es bien interesante. Esto lo van a ver ustedes pues, en diagnóstico mecánico motores. En diagnóstico mecánico motores se ve todo esto, ustedes van a hacer cálculo de todo esto. Pero ahora me interesa que por lo menos lo tengan claro como fundamento, ¿ya? Para que puedan entender cómo funciona todo el sistema. Entonces, el motor tiene características, y esas características, la característica le da, son características teóricas, son parámetros fundamentales y teóricos que el fabricante le da a los motores. De tal manera que es su cilindrada, la potencia a desarrollar, el par motor, ¿cierto? Y el consumo específico de combustible, que estos son los valores prácticamente que se consideran para poder hacer funcionar la transmisión automática. Ahora, para que los vehículos puedan cumplir normas medioambientales, que son las normas más jodidas, las normas Euro, a los fabricantes les exigen, ¿cierto?, los vehículos modernos a bajar la cilindrada para evitar el consumo específico, para bajar también el consumo específico de combustible, de tal manera que tengan menos emisiones. Pero las cilindradas, ¿cierto?, las tienen que bajar los fabricantes. Por ejemplo, si tenía un motor era de 2000 centímetros cúbicos, lo obligan a bajar a 1600, pero tiene que tener la misma potencia, tiene que tener el mismo par motor, pero con menos consumo específico. Entonces ahí es donde trabajan los constructores, ¿cierto?, en los ejes de levas, donde automatizan los ejes de leva en relación a admisión y escape para mantener y mejorar lo que se llama el cruce de válvula, ya que el cruce de válvula es cuando abre el cilindro antes, ¿cierto?, que llegue a la etapa de compresión, ya está admitiendo, antes que ocurra la carrera de escape, ya está admitiendo nuevamente aire limpio y mezcla limpia, y el barrido de escape dura más tiempo para sacar todos esos gases quemados. Eso es lo que se llama el cruce de válvula. Y además instalan, ¿cierto?, para el rendimiento volumétrico, para obtener potencia y para el motor, ¿cierto?, instalan turbo para el rendimiento volumétrico y asimismo inyección directa para que el vehículo sea más rápido en su carrera. De tal manera que toda esta tecnología aplicada a los motores, también esa tecnología debe ser aplicada en las transmisiones automáticas, de tal manera que la transmisión automática pueda administrar esto, ¿ya?, que es la fuerza prácticamente del motor. Entonces, para entender bien qué es lo que es par motor, ¿cierto? El par motor, ¿cierto?, es la fuerza, ¿eh? En física es momento, se llama momento en física. Y es el torque. Entonces, en los engranajes, el torque se modifica, el torque se puede modificar variando sus distancias, ¿ya? Variando su distancia, ¿cierto? Y al variar la distancia, un engranaje que es más grande va a tener más fuerza, pero va a tener menos velocidad de rotación. El engranaje, si es más pequeño, va a girar más rápido, pero con menos fuerza, ¿ya? Entonces se pueden hacer esos cambios. ¿De qué manera? No es que estemos achicando ni agrandando los engranajes, sino que ocupando el engranaje más pequeño, el engranaje medio, el engranaje más grande.
¿ya? De esa manera se van creando las relaciones de cambio. Pero nosotros tenemos el torque, que es el que recibimos para la transmisión automática, que es el torque que se genera en el motor. Entonces en el motor no podemos cambiar el torque por distancia, ¿ya? No podemos variar eso porque las bielas tienen todo el mismo tamaño, entonces no podemos cambiarle la distancia. Entonces lo que se hace es manejar, ¿cierto?, lo que es el combustible para tener una fuerza mayor de expansión sobre la casa del pistón, ¿ya? Eso es lo que se hace, pero también están limitados, ¿cierto?, a que podamos meter mayor cantidad de combustible. Entonces, eso es lo que se administra con las cajas de cambio. Es por eso que cuando ustedes van con una caja mecánica, por ejemplo, y van pasando los cambios, ¿cierto? La pasa la primera, la segunda, la tercera, van a una subida, una cuarta, ¿cierto? O quinta en subida, y ven que bajan las revoluciones, significa que el motor está perdiendo fuerza. Y que lo que hacen, bajan un cambio, ¿cierto? O sea, pasan de un engranaje más chico a un engranaje más grande. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, entonces este concepto hay que tenerlo claro, que el par motor es torque, ¿ya? Es torque. Y ese torque en física es momento, ¿cierto? Que es la fuerza que se crea por la distancia que se aplica a esa fuerza, ¿ya? Ese es el valor que vamos a tener en torque. Y eso es importante tenerlo porque esto es lo que va a administrar la caja de cambio. Se mide en unidades en el sistema internacional, que son los newton, que es una unidad de fuerza, con metros, ¿ya? Que es medida longitud en el sistema internacional. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de las características de los motores. La potencia es la que el constructor describe, ¿cierto? Teóricamente, y la expresa en caballos de vapor, en HP antiguamente, y aún en algunos americanos, y en el sistema internacional ahora es el kilovatio, ¿ya? Eso se mide la potencia de los motores. Entonces la potencia dice que hay un momento que a partir del cual el aumento del régimen no puede compensar las pérdidas de par. En ese punto está la potencia máxima. Eso significa que la potencia va a subir, va a subir, va a subir, ¿cierto? Hasta cuando esté determinado a ciertos valores y la potencia después cae. Ya no tenemos más potencia. Eso significa que cuando vamos a conseguir la máxima potencia es cuando el vehículo ya se vaya desplazando a alta velocidad, o sea, gane alta energía cinética, ¿ya? Con alta energía cinética y el acelerador a fondo, por ejemplo, nosotros podríamos obtener, ¿ya?, lo que es la máxima potencia. Pero primero, antes de obtener esta máxima potencia, nosotros tenemos que tener fuerza en el motor, que esto es lo que se necesita para poner, ¿cierto?, en funcionamiento. Sacar un vehículo de inercia tenemos que tener un buen par motor que va en relación al régimen del motor. Entonces, el par motor, ¿cierto?, que se mide en newton, en metros, ¿sí?, llega a el par motor llega a su límite máximo cuando llega a un régimen tal que no tiene tiempo para aspirar mucho aire. Eso significa que el motor ya va girando, por ejemplo, a unas 3000 RPM, entonces ya se le hace más difícil respirar, ¿ah? Abrir la válvula de admisión, escape de admisión. ¿Por qué? Porque tiene poco tiempo. Entonces ahí decae la fuerza del motor, ¿ya? Ahí es donde ya tenemos que ir trabajando con la caja de cambio para conseguir lo que es potencia. Entonces el par motor queda escrito como que el par motor llega a su límite máximo, ¿cierto?, cuando llega a un cierto régimen. Ya, cierto régimen significa que vamos a llegar a un límite donde el motor se llama elasticidad, que es como un valle, se mantiene como una línea recta, y después vamos a caer con ese par motor. Entonces, ahí esa parte es la que administra la transmisión automática para poder elaborar los diferentes cambios. Eso se grafica de esta siguiente manera, en esta abscisa, que está acá, ¿cierto?, el que ve las revoluciones por minuto, y en esto vamos a tener lo que es la potencia y el par motor. Entonces, estas curvitas, ¿ya?, gráficas, estos son valores teóricos, ¿cierto?, que el constructor las saca a través de la parte matemática, física, y después probándola en los dinamómetros, y obtiene que en este punto nosotros tenemos un punto cero, o sea, el vehículo no anda, no está funcionando el motor. El motor viene a funcionar ahí, ¿cierto? Puede mantenerse funcionando alrededor de entre 800 y 1000 revoluciones, que es el ralentí. O sea, si nosotros estamos en ese punto específicamente, si aceleramos en vacío, o sea, sin poner cambio, podemos subir rápidamente, porque el motor está girando libremente, no tiene ni un peso encima, ni una carga, ¿ya? Pero no vamos a conseguir que suban las revoluciones, pero como potencia no vamos a tener, ¿ya? Porque la potencia es el trabajo que se realiza en unidad de tiempo, ¿ya? Eso es lo que es potencia.
Y tenemos el torque, este que está en azul, ¿cierto? Ese es el torque, esa es la fuerza de motor. De tal manera que nosotros cuando vamos a sacar un vehículo, cuando está con carga, cuando está con el cambio puesto, hay que aplicar, ¿cierto? Aceleración, ¿ya? Para que gane revoluciones, y va a subir lentamente el par motor. Va subiendo hasta que va a llegar a un límite que es parejito. ¿Se fijan? Ahí, en esa cresta, es pareja. Entonces, ahí es donde existe la máxima fuerza del motor. ¿Por qué? Porque después llega a unos 3000 RPM o 4000 RPM, ¿y qué pasa? Cae esta fuerza. Ya no nos ayuda, ahí ya estaría mal puestos los cambios. La potencia va a subir una vez que ya se desarrolle la fuerza. O sea, cuando ya tengamos esa fuerza, ¿cierto? Vamos a obtener altas potencias. Y el consumo específico, como acá estamos sacando el motor con carga, ¿cierto? De la inercia, va a mayor consumo de combustible. Y el combustible, a medida que el vehículo va tomando energía cinética, a medida que va tomando fuerza, también va bajando el consumo de combustible, hasta que llega a este punto, ¿ya? Muy cercano al punto de caída de la fuerza de motor, que nosotros para poder conseguir mayores revoluciones, para poder conseguir más potencia, no nos queda otra que acelerar, o sea, mayor cantidad de combustible. ¿Ya? Entonces, si nosotros manejamos una caja mecánica, los parámetros que tenemos para hacer funcionar una caja mecánica, la caja mecánica la maneja el conductor donde estime conveniente pasar el cambio. Y eso significa que el conductor se va a fijar en la velocidad que va pasando el otro vehículo, ¿cierto? Cómo vamos nosotros, el ruido del motor, del nuestro, etcétera. Pero hay cosas que de repente no podemos ocupar nosotros, esos parámetros físicos, ¿cierto?, que tenemos en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a Providencia, tenemos que pasar por el túnel, ¿cierto? Y ahí se nos pierde el ruido motor, hay algunos vehículos de más prestaciones que pasan soplados, otros que van más lentos, etcétera. Entonces, como que nos tenemos que perder, nosotros no sabemos exactamente dónde vamos a poner el cambio. Si lo vamos a poner ahí, o lo podemos poner ahí. Si ponemos el cambio en esta parte, significa que aún va subiendo la fuerza del motor. No tenemos la fuerza suficiente para ese cambio. Entonces el vehículo va a sentir el motor como que estuviera desgastado. ¿Ya? Ahí vamos a tener el menor consumo de combustible, pero tenemos una potencia que está muy lejos de conseguirla. Si la pasamos el cambio acá, en esta parte, significa que ya estamos pasando el cambio cuando estamos perdiendo fuerza. Entonces también nos va a costar, el motor también se va a ver aproblemado para poder obtener la potencia. Y también el consumo de combustible para poder conseguir, ¿cierto? Para poder sobrepasar esa caída de torque, tenemos que acelerar el vehículo y significa que vamos a gastar más combustible. Entonces las cajas automáticas, ¿qué es lo que hacen? Tienen un punto, ¿cierto? Un punto exacto donde van a pasar el cambio, que es donde se maneja la máxima fuerza, aún nos queda disponibilidad de un tercio de potencia por desarrollar y es donde consume menos cantidad de combustible, ¿ya? Entonces automáticamente va a pasar el cambio ahí la caja automática. ¿Y cómo sabe la caja automática que tiene que pasar en ese punto el cambio? Porque está recibiendo informaciones de los sensores del motor, por ejemplo, que está recibiendo el régimen motor, la posición del acelerador, el par motor creado, ¿sí? Y la velocidad del vehículo. Entonces ahí va a tomar esa decisión los computadores y pasan el cambio correctamente. ¿Ya? Eso es para que entiendan ustedes cómo se crea la automatización en la caja de cambio. Entonces, ¿qué es lo que es la caja de cambio? Esta es nuestra caja de cambio, automática, que necesita para funcionar un estado inicial, que es de velocidad, de par motor. O sea, la velocidad de desplazamiento más el par motor, ¿ya? Que está generando. Para eso, para poder crear, ¿verdad? Los diferentes cambios, velocidad, tiene que tener controles, que es la velocidad del vehículo, que es una señal que viene de los sistemas automatizados de freno, ABS, SP, carga del motor, que viene del acelerador, que el acelerador es un sensor que está en el sistema de inyección y corresponde al calculador de la inyección, la temperatura del aceite de la transmisión, que es un sensor que está internamente en la caja, y el motor y mandos, ¿ya? Además de algunas señales de velocidad de la turbina, etc. La caja con esos datos, con esto inicial, ¿cierto? Más los datos que tiene de control, puede crear, ¿cierto? El estado final, que es donde va a salir para crear los cambios. Puede crear una alta velocidad con un pequeño par, motor, una pequeña fuerza, o bien un alto par, ¿cierto? Con pequeñas velocidades, ¿ya? Eso es lo que ve la caja.
Bien, ahí tenemos nuestra caja automática, ¿cierto? La parte convertidor, ahí está el convertidor, la entrada de la caja, de que el convertidor es el que une el motor con la caja de cambio. El convertidor en su interior tiene una turbina, la turbina es que envía en movimiento a través de un eje a esta parte. Estoy hablando de esta caja específicamente, todas usan el mismo principio, todos no son exactamente iguales, ¿ya? Puede que unas tengan los embragues adelante, los trenes planetarios atrás, pero eso va a variar en su modo de constructivo, pero no en el de funcionamiento. Todos se basan en el mismo principio, ¿ya? Bien, entonces tenemos ese eje que va a hacer funcionar los embragues, que los embragues son los que van a rotar, ¿ya? Cuando son actuados hidráulicamente por mando de un computador, van a actuar, ¿cierto? Y van a entregar esa potencia de movimiento que es la misma que trae el motor gira, el convertidor va a girar a través de la turbina, van a girar, ¿cierto? Los embragues que estén tomados y van a transmitir el movimiento hasta estos componentes, que estos son los trenes de engranajes planetarios epicicloidales. Entonces, los trenes engranajes planetarios es donde se crean las diferentes relaciones de cambio a través de un mecanismo de control, que son unas bandas o cinta o multidiscos, que son los encargados de dejar un tren detenido para que el otro lleve la potencia. Eso significa que va a ir cambiando las diferentes relaciones de cambio que se van a transmitir a un amplificador o un engranaje de salida, y ese engranaje de salida, ¿cierto? El que lo va a enviar en movimiento hacia el diferencial y el diferencial hacia la rueda, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ese es el tren, ¿cierto? El tren de movimiento bicicloidales. Convertidor, los embragues, después vamos a tener los trenes planetarios y finalmente las ruedas, ¿ya? Esto, obviamente, que es una caja que tiene una gestión electrónica a través de un computador que está bajo capó, que es el que envía las informaciones para crear estas funciones hidráulicas, ¿ya? Ahí están los conectores, este es el conector de la caja de cambio, que va unido a través de una interfaz al computador. Ahí tenemos el bloque, ¿cierto?, de contacto que indica la posición de la palanca del cambio. Bien. Dijimos entonces que nosotros vamos a tener computadoras, ¿ya? Es el computador de la inyección que lleva y trae informaciones desde el motor, par motor, régimen motor, temperatura de motor. Estas informaciones van hacia el calculador de la transmisión, que el calculador de la transmisión recibe informaciones de otros calculadores, recibe alimentaciones, ¿cierto?, del sistema, estado de conducción, ¿sí?, posiciones de la palanca del cambio, adelante, atrás, nada más, o neutral, y procesa informaciones y lo envía como mandato a la caja, para que la caja pueda crear las funciones de automatización, ¿ya?, eléctrica y electrónicamente. Bien, eso es como en general, para que ustedes puedan entender cómo funciona la caja de cambio automática. Y ahora, chicos, nos vamos a la parte del convertidor de torque. ¿Ya? El convertidor. Ahora vamos a estudiar qué es lo que es el convertidor de torque. Ya, ustedes me avisan cómo están viendo la imagen, si me están escuchando claro, ¿ya? Y si Sí, tienen bien, profe. alguna pregunta, me la hacen sencillamente, ¿ah? Me interrumpen y me dicen: "Oye, esta parte necesito preguntar porque no está quedando claro", etcétera. Además que ustedes saben que, que todo esto lo van a tener ustedes en su equipo, ¿cierto? En la parte de archivos, ahí es donde yo les subo el PPT, van a tener la grabación también de la clase, y además van a tener un documento de recursos y van a tener una tareita. Yo, capítulo a capítulo, como tenemos clase 2 veces a la semana, y algunas que tenemos un poquito más de tiempo, entonces ahí yo les voy a subir lo que se llaman trabajo dirigido, de tal manera que darle un tiempo para que ustedes puedan trabajar en relación a eso y midan su conocimiento en relación, porque es una tarea que tienen que responderla, no es una tarea para ponerle nota ni mucho menos, pero ojo que siempre de esos trabajos dirigidos, de ahí es donde yo voy a sacar el material, después para hacer las evaluaciones teóricas, ¿ya? Por eso es conveniente que se den un tiempito después para hacerla. Se los voy a subir en Word, ¿ya? Ese trabajo dirigido se lo subiré en Word, de manera que los que tienen computador pueden trabajar ahí mismo
sin ningún problema, no tienen que estar imprimiendo, ni mucho menos. Lo pueden hacer así. Bien, entonces ya entramos de lleno a la primera unidad, ¿cierto? Los primeros contenidos, que es convertidor de torque, ¿ya? El convertidor de torque o convertidor de par. Vuelvo nuevamente sobre esto para afianzar bien este concepto, ya que este es el par motor, ¿ya? Esto es lo que se llama par motor, que es la fuerza que se genera mediante el movimiento en el motor. Entonces, de tal manera que, fíjense bien, los motores tienen esta fuerza determinada, o sea, no pueden pasar de esa fuerza. Entonces los motores a combustión interna son medios pobretes, son medios pobres en esta parte, ¿eh? Las curvas a veces suben y es bastante poco lo que tiene arriba y bajan inmediatamente. Entonces hay que aprovechar ese punto preciso. Ahora, ¿qué es lo que hace el convertidor? Ya vamos a estudiar lo que hace el convertidor y voy a relacionar mucho esto de torque, par motor, porque esta es fuerza del motor. Entonces, ¿qué es lo que hace el convertidor? Además de ser un componente de unión entre el motor y la transmisión, además es un elemento, un convertidor, o sea, que ayuda a aumentar momentáneamente esta fuerza en el motor. ¿Cuándo la va a aumentar? Cuando el vehículo tenga, pues, le pongamos el cambio, ¿cierto? Y estemos sacando el vehículo de la inercia. O sea, de que el vehículo parte, ¿cierto? Se está moviendo de la parte del cero hasta la primera velocidad, ya que cuando ponemos el cambio ponemos inmediatamente que queda clavada la primera velocidad y hay que esperar que pase la segunda, ¿no? Entonces, en esa parte es cuando es más difícil sacar al vehículo y ahí es donde el convertidor crea esa función. Bien, el convertidor de torque, al igual que un embrague en una caja de velocidad mecánica, el convertidor asegura una unión entre el motor y la caja de velocidades, ¿ya? Esto queda expresado de la siguiente manera. Nosotros cuando tenemos cajas mecánicas, tenemos un conjunto, ¿cierto? Un conjunto que se llama conjunto embrague, que es un disco, es una prensa, todo es seco, un disco, una prensa, y tenemos un pedal, que el pedal es el que conecta y desconecta, ¿cierto? Embraga y desembraga. La caja automática no tiene pedal de embrague, por lo tanto no embraga ni desembraga. La conexión entonces entre el motor y la caja de cambio se hace hidráulicamente, ¿ya? Hidráulicamente, a través de un componente hidrodinámico que se llama convertidor, que es un convertidor en la primera etapa y después se transforma solamente en un acoplamiento hidráulico, ¿ya? Ahí tenemos nuestra caja de cambio, ahí es donde va instalado el convertidor, ¿cierto? Y esta unidad sellada, se llama convertidor, ¿ya? El convertidor va a tener un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo es completamente sellado y en su interior va a tener varios componentes, que yo se los voy a ir mostrando y se los voy a ir explicando cómo funciona cada uno de ellos. Ahora, por ahora, entiendan que este componente, se llama convertidor y es la unión entre el motor y la caja de cambio. ¿Cómo se unen? Esta parte, que son tres pernos, ¿ya? Van conectados en esta parte de la placa flexible. Y esta placa flexible va a conectar cigüeñal en esta parte, ¿ya? Conectada al motor. ¿Cómo va conectado hacia el lado de la transmisión? Esta parte es la que conecta hacia la transmisión, pero esto no va atornillado, solamente va puesto, va instalado, ¿ya? Se instalan las partes que van internamente. Esto no va atornillado, no hay que desatornillar nada. Esta parte que sobresale en el convertidor se llama brida, y esa brida tiene una función bien clara y precisa. Central, el convertidor, ¿cierto? En la carcasa de la transmisión, y mover la bomba hidráulica, que la bomba hidráulica va en la caja de cambio. La bomba hidráulica va a ser la encargada de crear el caudal para el convertidor, para los embragues, para la lubricación y para el enfriamiento, ¿ya? De tal manera que el aceite que usa este aparato, entra y sale por ahí, ¿cierto? Es el mismo que vamos a tener dentro de la caja de cambio. El convertidor de torque funciona según dos fases. Esto tiene que quedarle bien claro, no se les tiene que olvidar. Dos fases. La fase de conversión de par y la fase de acoplamiento hidráulico,
¿Ya? La fase convertidor de par es cuando el vehículo se está poniendo en movimiento, se está desplazando, se está comenzando a desplazar en primera velocidad. Ahí es cuando al motor le falta fuerza. Entonces el convertidor, esta unidad, tiene esta fase que se llama conversión de par. Ayuda al motor a que gire con más fuerza, hidráulicamente. ¿Ya? Después que el vehículo ya está tomando velocidad, ya gana energía cinética, la caja de cambio es la que se encarga de ir pasando los cambios. El convertidor solamente en esta fase, que es la fase del acoplador, se transforma nada más que en un acoplador, en un elemento como un embrague automático. ¿Ya? Solamente queda esta función de acoplador hidráulico. Bien. Entonces vamos a las características del convertidor. Es de 3 elementos, básicamente, ¿ah? 3 elementos, una bomba impelente, que se llama la parte de la carcasa del convertidor, una turbina, que va en el interior, y un estator, que también van todo en el interior del convertidor. El impelente, la turbina y el estator. Dijimos que es de 2 fases, una fase de multiplicación o rango de convertidor, y una fase de acoplamiento, que solamente el acoplamiento es cuando el vehículo ya va pasando sus cambios correspondientes. Es simétrico, eso significa que como es completamente sellado, soldado, ¿cierto? Es simétrico porque tiene que girar, acuérdense que el convertidor va a ir en la cola del cigüeñal y va a ir en el eje de entrada de la transmisión. Por lo tanto, no puede ser un elemento que no gire simétricamente, porque si no podría romper el cigüeñal o podría romper la caja de cambio. Existen 2 tipos: sellados, completamente sellados, que esos convertidores cuando diagnosticamos que está malo, se cambian. Y desarmables, que son generalmente los que utilizamos, ¿cierto?, en maquinaria pesada, en los buses Transantiago, en camiones y en algunas camionetas de altas prestaciones. ¿Ya? Ahí es desarmable, o sea, viene con pernos, pasado, tuerca, etcétera, que se pueden desarmar y se pueden cambiar piezas específicamente. Se le puede hacer mantención. ¿Cómo funciona? Multiplica el torque del motor, cumple la función de volante de inercia, ya que por su peso, y como es la cola del cigüeñal, ¿cierto?, cumple esa función de volante de inercia, ya que los volantes que tienen los motores y las cajas automáticas son bastante livianitos, no como las cajas mecánicas, porque la caja automática del convertidor cumple esa función también de volante de inercia. Actúa como un embrague automático, ya que no hay pedal para embragar, y ese embragar solamente esta conexión, ¿cierto?, es hidráulica, ¿ya? Y se basa en relación al movimiento del motor, ¿ya? El caudal suministrado. Bien, vamos a ver esta caja, que es una caja longitudinal, ¿ya? Y ahí es donde está nuestro convertidor, ¿ya? Este es el convertidor de torque. Ahí es donde conecta hacia el motor. Entonces el convertidor tiene internamente un impelente, ¿ya?, que es solidario a la carcasa, es solidario a toda la carcasa. Una turbina, que es flotante en relación al impelente, y un reactor, que es flotante en relación a la turbina y al impelente. Ya son los 3 componentes básicos para crear las 2 fases, que es la fase de multiplicación y la fase de acoplamiento. ¿Ya? Ahora, este aparato, la turbina, la que va en esta posición, es la que está estriada en el centro, tiene estrías, tiene un núcleo estriado igual como el disco embrague, ¿ya?, de las cajas mecánicas. Y esa estría, ¿cierto?, es donde está tomado el eje de entrada, ¿ya? Este es el eje de entrada, que el eje de entrada llega hasta acá solamente, hasta ahí, ¿ya?, que es la que toma, ¿ya?, los embragues multidiscos, que estos son los que van a enviar la fuerza hidráulica cuando se pasa la marcha hacia los trenes de engranajes planetarios. Los planetarios son los que van a crear la relación de cambio y es la que van a enviar ese cambio, ¿cierto?, más rápido o más lento hacia en este caso hacia el cardán y el diferencial. Bien, entonces ahí tenemos nuestra placa flexible que une al cigüeñal con el convertidor. Esta unidad del convertidor, ¿cierto?, toda la unidad del convertidor, internamente, ¿cierto?, todo esto está unido a la impelente. Este impelente nace junto con la carcasa, es una sola parte. Si tú solo ves un convertidor, esta parte, toda esa carcasa,
es adentro, hay una turbina que está pegada, está soldada, está hecha junto con él. Y esa se llama impelente, 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 ¿ya? Al frente tiene otro elemento que es una turbina, y esa turbina es la que tiene la estría y que envía el movimiento hacia el interior de la caja de cambio. ¿Hasta dónde? Hasta ahí nomás. Porque ahí los embragues son los encargados de transmitir el movimiento hacia los trenes, ¿ya? Y en el centro es donde tiene el estator, que el estator también es con ala, ¿ves? ¿Cierto? Tiene la forma de turbina, que va a cumplir la función específica de multiplicar el par. ¿Cuándo va a multiplicar el par? Solamente la salida, ¿ya? Después pasa a ser un elemento de rotación nada más. Bien, para ir viendo bien, miren chiquillos, no tenemos clases presenciales, entonces ustedes no ven el motor, no ven las cosas. Entonces yo una manera de que ustedes puedan imaginar, pueden hacer comparaciones, ¿cierto? Estas imágenes, ¿cierto? Que son de fotografía, ¿eh? Para que ustedes se vayan ubicando con los sistemas. Esto es el motor, este es el ensamble del motor y esta es la caja de cambio automática, ¿ya? Esta es la caja de cambio automática, entonces en el centro entre la unión del motor y la caja automática internamente es donde tenemos nuestra unidad, que es el convertidor de torque, que es el encargado, dijimos, de unir el motor con la transmisión. Y además que va a tener la fase, ¿cierto?, de multiplicación y acoplamiento. Bien, este es el convertidor. Este es el convertidor. Es completamente sellado. ¿Ya? Es completamente sellado. Si no, nosotros vemos el convertidor de frente, ¿ya? Vemos el convertidor de frente, vamos a ver que tiene esa brida. Esa se llama brida de conexión y esta es la parte que va hacia la caja automática, ¿ya? Esta parte. O sea, el eje de la caja cruza hacia adentro. Y esta es la brida, la que hace mover, la que motoriza la bomba hidráulica para tener energía hidráulica para el convertidor y para los embragues, para la lubricación, para todo, ¿ya? Ahora, si este convertidor nosotros lo giramos, ¿cierto? Hagamos cuenta que estamos en un mesón y lo giramos y lo vemos por la parte trasera, por allá, lo vamos a ver de esa manera. Entonces ahí es donde va la placa flexible, ¿cierto? Y une a través de pernos, ahí, ahí y ahí, hacia el motor, ¿ya? Hacia el motor. Bien, entonces esta es la parte que va hacia el motor y esta es la parte que va hacia la caja automática. Esta parte, como ven ustedes, es solo un componente. Esta es toda la carcasa del convertidor. Este es todo el convertidor. Esta parte carcasa, internamente ahí tiene, ahí donde están esos puntitos, ¿ya? Está labrada, está puesta en la carcasa el impelente, ¿ya? La turbina dijimos que es flotante. Bien, si nosotros vemos este convertidor y le hacemos un corte, ¿ah? Le hacemos un corte así como un queque, y vamos a ver lo que tiene adentro, ¿ya? Esta es la carcasa, así está, tal cual. Este es carcasa, ¿se fijan? Esta es la carcasa, todo eso que está ahí. Y ahí, pegado a él, nació con él, está el impelente. De tal manera que si esta carcasa, el motor está girando, vamos a un giro de 1000 revoluciones por minuto. Esto gira el motor a 1000, todo este cuerpo también va a girar a 1000, porque está tomado de ahí, ya, 1000. Esta impelente, ¿a cuánto va a girar? A 1000, porque es parte de la carcasa, ¿ya? Bueno, este es el impelente. Al frente, ¿qué es lo que tiene? La turbina. Esta es la turbina, la que se ve en color azul. La turbina viene, sigue, ¿cierto? Porque igual, arriba como abajo, y ahí es donde conecta, tiene la estría que va a conectar el eje que va hacia el interior de la caja de cambio. ¿Ya? Conecta el interior de la caja de cambio. Esta es la brida de conexión que va a conectar hacia la bomba hidráulica, ¿ya? Y en acá en el centro, es donde está el estator. Que el estator es un elemento bidireccional, ¿sí? O sea, unidireccional, perdón, unidireccional, porque solamente va a girar para un lado, para el otro no puede girar, ¿ya? Y va en el centro de los dos, es más chiquito que los dos, ¿ya? Bien, ahí tienen ya claro cómo es el convertidor. Lo vamos a ver ahora sí de esta manera para que ustedes vean lo que tiene. Este es nuestro convertidor, ahí está la placa de anclaje, ahí donde tenemos nuestro cigüeñal, ¿ya? Nuestro cigüeñal. Y vamos a tener, ¿cierto? La carcasa del convertidor, toda la carcasa del convertidor, y ahí es donde tenemos el impelente, ese que se ve en plomito, todo ese es el impelente. Todo esto es carcasa, todo, incluyendo la brida, todo ese es el convertidor. Bien, entonces esto que está ahí, en plomito, ¿cierto? Es parte de la carcasa, fíjate, es parte, está labrado la carcasa, está puesto. De tal manera que si el motor gira a 1000 RPM, esta
bomba, este impelente, también va a girar a 1000 RPM, ¿ya? Al frente tiene, esto que está en color verde, la turbina. La turbina dijimos que es flotante en relación al impelente. Al ser flotante, ¿cierto? Va estriada, ahí hay una estría, que la estría nace, aquí nace el eje que va hacia la caja de cambio. El eje de entrada, que va a ir hacia los embragues múltiples, ¿ya? Que son embragues múltiples, multidiscos, bañados en aceite, que trabajan hidráulicamente para conectarse y desconectarse, ¿ya? Bien, ese es el eje que va hacia los embragues, que ese es otro tema que vamos a ver después. Por ahora estamos viendo el convertidor, ¿ya? Y en el centro, este se llama estator o reactor, que este también en la parte central, está fijo en la caja, fijo, no gira, ¿ya? Después vamos a ver que va a girar, pero gira en contorno, no la parte central de anclaje. Entonces, básicamente, nosotros dijimos que tenemos, ¿ya? Vamos a tener el impelente, vamos a tener la turbina, vamos a tener el estator y vamos a tener la brida de conexión, ¿ya? Que están todas en un solo cuerpo que se llama la carcasa del convertidor. Bien, ahí tenemos nuestro ensamble, ahí tenemos lo que se llama el volante motor, ¿cierto? Ahí donde funciona el arranque. Y ahí está la placa flexible, ¿se fijan? Esa que tiene como un triángulo, ¿ya? Esa es la placa flexible, de tal manera que ahí, en esa perforación, en esa y en esa, es donde va a ir atornillado, ¿cierto? Apernado el convertidor de torque. Esta placa flexible, ¿cierto? Va a ir conectada hacia el cigüeñal del motor, ¿ya? Esa es la parte trasera del cigüeñal. Bien, vuelvo a la primera imagen que le mostré, entonces, ahí tenemos nuestro convertidor, ahí tenemos los pernos de anclaje del convertidor, ahí tenemos la placa flexible, ¿cierto? Fíjense, estos pernos atraviesan y en la placa flexible van atornillados, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos ya el anclaje al convertidor. Pero esta placa flexible tiene que ir tomada al motor, por lo tanto va tomado con esa, para darle la sujeción correspondiente, porque esto es bien delgadito, es de acero, pero es bien delgado. Y va conectado al cigüeñal del motor, ¿ya? Al cigüeñal del motor. Bien, la placa flexible, para que la entiendan bien ustedes y que esto sucede, porque esta es una falla, generalmente sucede en maquinaria y en equipos pesados, que estos, un perno que se suelte, se van a soltar los demás y se cortan a la ras. Entonces a veces queda el motor girando, el motor gira de forma normal, pero no tenemos caja de cambio, es porque esto está girando solamente este aparato, ¿cierto? Con el motor y no está dándole giro al convertidor. Entonces, por eso que hay que mostrarles estos aparatos para que ustedes los conozcan. Claro, que cuando estamos en clase de taller, ustedes los ven. Esto, chiquillos, aunque ustedes no me crean, esto lo pueden levantar con un dedo. ¿Ya? Es así de livianito. ¿Ya? Así de livianito. No es como los volantes de las cajas mecánicas, porque hay que levantarla con las dos manos, ¿cierto? Esto no es bien livianito. ¿Ya? Es solamente un elemento de anclaje. Bien, ahí tenemos nuestro motor, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro motor, ahí tenemos nuestro cigüeñal, la cola del cigüeñal, ahí tenemos la placa flexible y ahí tenemos nuestro convertidor. De tal manera que ahí está el anclaje del convertidor que va a ir a la placa flexible. Siempre que se desmonta una transmisión y queda el motor instalado, ¿cierto? Primero hay que sacar esas conexiones. De tal manera que siempre el convertidor debe salir puesto en la caja de cambio. No debe quedar puesto en el motor. ¿Por qué? Porque después para ponerlo, para instalar la caja, se puede dañar, ya que hay un eje que sale y el eje pasa por 2 o 3 partes dentro del convertidor, ¿ya? Por eso que siempre se debe hacer esta operación cuando se desmonta una caja. Bien, el convertidor lo vamos a tomar y lo vamos a abrir para ver qué es lo que hay dentro. Este es el impelente, ¿ya? Este es el impelente que es parte de la carcasa del convertidor, ¿ya? Tiene álabes, ¿ya? Y tiene álabes aquí arriba. Álabes son las aspas, ¿ya? Esta unidad, ¿cierto? Es el impelente. ¿Qué mueve a este componente? Es el motor el que lo hace girar. El motor lo hace girar, ¿ya? Esta es la turbina. La turbina está flotante dentro del convertidor, no como este, que es fijo en la carcasa. Este está flotante. La turbina también tiene álabes. ¿Por qué? Porque tiene que recibir el impacto del aceite que viene del impelente. Y después tiene que devolver el aceite, ¿ya? Para que vuelva nuevamente el impelente, porque este es un circuito cerrado.
La turbina en el centro tiene el núcleo, ¿cierto? Ese núcleo, y estas son las estrías, donde se conecta el eje que va hacia el interior de la caja de cambio. ¿Ya? Y este que está aquí, que es más pequeño, porque trabaja en esta parte y en esa parte solamente, este es lo que se llama estator. ¿Ya? Y el estator también tiene álabes y tiene un freno, ¿ya? Un elemento mecánico en el centro, que es donde va anclado y donde va a crear las funciones. Unidireccional, solamente puede girar hacia un lado. ¿Ya? Bien, ahora estamos viendo los como componentes. Entonces tenemos el impulsor, ¿cierto? El impulsor o impelente, tenemos la turbina, que la turbina es flotante en relación al impelente, y tenemos el reactor, que el reactor o estator también es flotante en relación a la turbina y en relación al impelente. Todo va dentro del cuerpo convertidor. ¿Ya? Ahí está el impelente, ¿ya? Ese es el impelente. Esta es la turbina, ¿ya? Fíjense que cambian la forma de los álabes, cambia la forma de los álabes. Y este es el estator, ¿ya? Este es el estator. Esta parte del centro del estator es la unidad, ¿cierto?, de freno, de tranca, de traba que tiene el estator, para que sea unidireccional, porque el estator es un elemento unidireccional que puede girar en un sentido, para el otro no puede girar, ¿ya? Bien. Estos chiquillos que ven ahí ustedes, esta es parte de la caja automática, esta es parte de la caja, ¿ya? Esta parte es donde encaja la brida del convertidor. La brida del convertidor va instalada ahí. ¿Para qué? Para que quede centrada y además internamente esto que se ve ahí, con pernitos chiquititos, esta es la bomba hidráulica de la caja de cambio. Esta bomba hidráulica es la que va a generar el caudal para el convertidor, para los embragues, para la lubricación, para el enfriamiento. ¿Ya? ¿Cómo se va a conectar? ¿Cómo va a funcionar esa bomba hidráulica? Fíjense bien, ahí está el ensamble, ahí está la placa de conexión, ahí tenemos nuestro convertidor y la brida va conectada a este aparato que es la bomba, ¿ya? La bomba, esa parte que está ahí, de esa manera, es la que va detrás de este cuerpo, detrás de ese cuerpo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la bomba hidráulica? Esta, pues esta es la que estábamos viendo, miren, 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 ahí está la bomba hidráulica, instalada en la caja, la vamos a ver para ver cómo es. Esta es la bomba hidráulica, ¿ya? Esa es la bomba hidráulica. Ahí está la conexión hacia la caja automática, ¿ya? Esa es la conexión que viene del convertidor. Si nosotros sacamos el cuerpecito, ¿cierto? Vamos a sacar esos pernos, el cuerpo de la bomba hidráulica para ver qué es lo que tiene adentro. Esta es la bomba hidráulica, ¿ya? Esos engranajes. Son dos engranajes tipo meniscal. Entonces, ¿qué es lo que hace el convertidor? La brida del convertidor encaja ahí entre medio, y motoriza o le da movimiento a ese engranaje. Este engranaje está tomado con ese engranaje, por lo tanto, este engranaje hace funcionar los otros engranajes. El aceite que va por ahí entre medio, que lo toma desde del depósito, le va bajando el volumen, le va bajando el volumen, como el aceite no se puede comprimir, se transforma en caudal que es enviado por esas partes, por esos hoyitos, ¿cierto?, hacia la caja de válvulas de la caja de cambio. La caja de válvulas, que es el mando hidráulico, es el que va a entregar el caudal hacia la caja de válvula. Mira, este aceite va a ir hacia la caja de válvula y la caja de válvula lo va a repartir al convertidor, a los embragues, a los dispositivos de retención y freno, a la lubricación, al enfriamiento. ¿Ya? Estamos teniendo claro. Bien, hasta el momento, ¿estamos claros, chiquillos? ¿Estamos entendiendo cuál es la situación? Porque esta es la que se me hace difícil, porque en clases normales, tenemos en el 112, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo estas clases le estoy presentando el PPT y tengo los componentes al lado, así que se los estoy mostrando. Entonces ustedes lo captan inmediatamente, ven el porte que es, ¿cierto? Ven cómo es, entonces les es más fácil de entender. Entonces, como ahora estamos en el caso que no tengo los componentes, tengo que hacer la idea para mostrárselo a ustedes. Yo pero déjenme verlo, denme por lo menos una semana. Voy a ponerme en contacto con el director de carrera y voy a pedir la autorización de ir a buscar una caja,
¿ya? Para tenerla acá. Porque no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad, po. Si cada vez estamos más jodidos, ¿ya? Maipú ahora estamos en una isla. Maipú está acá en el centro y todo el resto que rodea Maipú está en cuarentena. Entonces, no veo que sea muy... Yo tengo programado, yo hice el programa en relación a la segunda semana de abril, que vamos a estar en presencial, pero lo veo medio difícil, ¿sabes? Porque sucedan milagros, no sé, pero se soluciona el problema. Lo veo bastante difícil. Así que voy a ver esa posibilidad también de traer componentes, y es así que en la casa me van a retar poquitito, porque voy a tener una caja de cambio de desarmada en el comedor, pues, me imagino, ¿ya? Pero vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Vamos a ver cómo lo puedo hacer, de sacarle fotos al taller, no sé. Ahí voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Bien, cuando el motor está en ralentí, fíjense, esto es para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona el sistema. Cuando el motor está en ralentí, yo tengo un motor funcionando en ralentí, ¿sí? Y tengo un cambio puesto, o sea, tengo D. Si yo suelto el pedal de freno, va a tender el vehículo a desplazarse. ¿Por qué? Porque yo tengo puesto el cambio, o sea, tengo los embragues tomados, los embragues están tomados con los trenes planetarios que corresponden a la primera velocidad, y el motor está girando a 800 RPM. Con ese movimiento, las 800 RPM, la bomba impelente, que es el impelente, ¿cierto? Ya tengo hidráulica porque está girando la bomba hidráulica, el impelente está lanzando para el frente el aceite a la turbina, por lo tanto le está impregnando un cierto movimiento a la turbina, que es muy lento y muy bajo de potencia. Eso significa que si yo suelto el pedal del freno, va a tender a moverse el auto. Pero si yo le pongo un poquito el freno, ya no se mueve más. O sea, no tiene fuerza. Ay, si yo quiero salir, ay, tengo que pegar la acelera. ¿Ya? Ahí tengo que acelerar. Pero eso se supone que el motor cuando está en ralentí aún ya tiene un cierto caudal de arrastre. Por eso que se arrastra igual a la turbina. El vehículo se tiende a mover. ¿Ya? Bien, cuando está la función del reactor instalado, ¿cierto? Cuando vamos a sacar ya de frentón, aceleramos el motor, el reactor, que es el estator, consiste en modificar la dirección del flujo para suprimir ese efecto de frenado y añadir un efecto multiplicador, orientando el flujo en sentido de rotación del impulsor. O sea, el flujo va a impactar ahora al impelente para ayudar a girar al motor hidráulicamente. Ya en esa etapa el reactor está fijo, no se mueve porque al no moverse redirige el aceite. ¿Ya? Bien. Las fases convertidor designan el momento y durante en el que el convertidor multiplica el par motor. Al arrancar, el convertidor multiplica el par suministrado. ¿Ya? Ahora, voy a explicarle qué significa todo esto. Para poder entender todo lo que le acabo de comentar, primero tenemos que entender algunos fenómenos físicos. Primero, existe la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es toda la fuerza que se crea cuando nosotros tenemos un elemento en movimiento circular. La fuerza centrífuga va a tratar de empujar hacia afuera todo el elemento. ¿Ya? Eso significa que, ¿cierto? Que si nosotros tenemos un impelente, en este caso tenemos el impelente, está cortado, pues chiquillos, si no es, esto está cortado, es para el ejercicio, es como un depósito. Ahí está el impelente. Ya, si esto lo llenamos con aceite nosotros, lo llenamos con aceite y esto está sin movimiento, ¿qué pasa con el aceite? Nada, pues, ahí se mantiene el aceite. Ahí queda, pasécula. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora yo empiezo a hacer rotar este aparato? Si empiezo a hacerlo rotar, todo el aceite que está ahí, acuérdense que los convertidores están llenos de aceite, todo el aceite que está ahí va a tender a salir hacia afuera, así, 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 así. Ese es el movimiento que va a tomar el aceite. Ahora, ¿qué pasa si esto lo hago girar rápidamente, como a la velocidad de ralentí, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con ese aceite? Ese aceite va a tender a salir hacia afuera, ¿sí? Va a tender a salir hacia afuera, ¿ya? Pero como tiene álabes, va a salir direccionado por los álabes, o sea, va a salir en esta forma, ¿ya? Eso sería lo que pasaría físicamente. ¿Qué pasa en el convertidor? El convertidor, acuérdense que es una unidad se llama. Por lo tanto, el impulsor, ¿cierto? Cuando está girando, el impelente, el motor lo está haciendo girar, se crea esa fuerza centrífuga, esto está lleno de aceite, y el aceite que hace, ¡pum!, va para el frente. ¿Para dónde?
para la turbina. Impacta la turbina y de ahí es donde va a empezar a nacer el movimiento para la entrada a la caja de cambio. ¿Ya? Entonces este es un ejercicio solamente para entender cuáles son los principios de funcionamiento. Para comprender el principio de la fuerza centrífuga, tomaremos un recipiente lleno de líquido, aceite, o aceite a la mitad, giramos a cierta velocidad, el recipiente imprime un movimiento al líquido que lo contiene. Si la velocidad aumenta, el líquido se va a salir del recipiente, ¿cierto? Se sale del recipiente. Si se añaden paletas a este recipiente, el fenómeno se va a amplificar, ¿ya? Miren, tenemos el recipiente, le ponemos aceite. Si no hay movimiento, el aceite se va a mantener ahí por mucho tiempo, por tiempo sin fecha. El mismo depósito, si ahora le ponemos un movimiento, el aceite va a tomar ese movimiento internamente. Si aumentamos la velocidad de este aparato, ¿cierto? Que es la velocidad motor, el aceite va a tender a salir hacia afuera, ¿ya? Por la fuerza centrífuga, lo va a empujar hacia afuera. De esta manera, ¿ya? Va a salir de esta manera el aceite hacia afuera. Pero ¿qué pasa si ahora le ponemos álave? ¿Se acuerdan que el impulsor tiene álave? Ahí arriba, mira, ahí tiene álave, ¿ya? Son paletas, están incrustadas en el sistema. Entonces va a tomar esa forma. Entonces cada una de esas direcciones va a ir a impactar a la turbina en cada una de esas partes, ¿ya? Para imprimirle velocidad. Bien, ya sabemos cómo se mueve el aceite. ¿Ya? Sabemos que una bomba hidráulica la que le envía el aceite al convertidor. Ahora, por el movimiento y la fuerza centrífuga, el aceite va a tomar esa dirección. Ya no puede salir por fuera porque esto está completamente sellado. ¿Ya? Entonces, el movimiento del motor se transmite al eje de entrada de la caja de velocidades automática a través del convertidor. ¿Ya? Porque la turbina, dijimos, es la que tiene el eje que va hacia el interior de la caja de cambio. Gracias a una unión hidráulica. ¿Se fijan? Ahí vamos a tener una unión hidráulica solamente. El convertidor cuenta los elementos siguientes: un impulsor, ¿cierto? Que es solidario al motor, una turbina que es solidaria al eje de entrada, que va hacia la caja de cambio, y un estator, que es un reactor, que va a encargar, ¿cierto? Está situado entre el impelente y la turbina, y es el encargado de crear la conversión de par momentáneamente. Esto es momentáneo, ayuda al motor momentáneamente, al principio nomás, chiquillo. Al principio nomás, después el motor que se rasque solito. ¿Ya? Bien, ahí tenemos los componentes, entonces para que no se nos olvide, el impelente, ¿quién hace motriz al impelente? El motor. O sea que si el motor está girando a 1000, ¿a cuánto está girando el impelente? A 1000. Y si gira a 2000, a 2000. Y si está detenido el motor, no gira. Así de simple, ¿ya? Bien, la turbina. La turbina flotante dijimos en relación al impelente. La turbina puede que esté en velocidad cero, puede que esté girando a 50, a 100, a 200, 2000, muy cercana al impelente cuando ya está en movimiento. Y el estator es un elemento de reacción que solamente este va a aplicar en la etapa de conversión de par, que es cuando el vehículo se va a poner en movimiento. ¿Ya? Fíjense bien la importancia de esta parte, del estator. Necesita el vehículo, ¿cierto? El motor necesita más fuerza para cuando va a salir de la inercia, porque la inercia, ¿cierto? Acuérdense que esta es la turbina, la que tiene el eje de entrada. Entonces, cuando nosotros ponemos el cambio, el eje de entrada queda tomado con los embragues. Los embragues quedan tomados con los trenes de engranaje. Los trenes de engranaje quedan tomados con los ejes. Y los ejes quedan tomados con la rueda. Por lo tanto, todo el peso del vehículo está ahí. Entonces, hacer girar esta turbina, cuando está el cambio puesto, va a ser bastante difícil. Ya no es fácil. ¿Y cómo se va a mover la turbina? Solamente con el impacto hidráulico. Nada más. No hay conexión mecánica. Es solamente hidráulica. ¿Ya? Entonces hay que tener bien claro ese concepto. Entonces le va a costar moverse esa turbina. El aceite que viene va a tratar de mover a la turbina. ¿Ya? Pero ese aceite tiene que devolverse nuevamente a su fuente, que es el impelente. Entonces va a salir, tiene una bala que lo direcciona y pasa a través del estator. El estator está detenido, redirecciona el aceite, o sea, viene de la turbina, mira, ¡pah! Golpea. No, el estator no puede girar para allá porque no puede, porque tiene una traba mecánica. Entonces el aceite hace esto y golpea ahí.
o sea, en una parte que le sea más favorable al impelente, de tal manera que le dé más fuerza. Y esa fuerza el impelente se la transmite al motor. ¿Ya? Así que esto es igual, chiquillos, ¿por qué se usa esto? La conversión de par. Porque ustedes cuando empujan un vehículo, porque quedó en pana o tienen que moverlo de un lugar a otro, etcétera, primero van a empujar 5, después empujan 4, después empujan 3, después empujan 2, después empuja 1. O sea, cuando el vehículo ya se va moviendo, ¿cierto? Se va moviendo, lo van empujando, con uno que era un empuje suficiente porque ya ganó energía cinética, ya venció esa parte de la inmovilidad, la inercia, ¿cierto? Estamos quedando claros. Bien, entonces ahí tenemos los componentes básicamente para poder entender el funcionamiento. Impelente, turbina, estator, ¿ya? Esos son los componentes que tiene la caja. Bien, vamos a tomar esos componentes que están ahí y vamos a ver el principio de funcionamiento. En la etapa de conversión de torque, o sea, cuando necesitamos ayudar a que el motor tenga más fuerza para que saque el vehículo de la inercia, porque después que el vehículo salió de la inercia, por ejemplo, la primera velocidad, después la caja de cambio es la que se hace cargo del sistema. Pasan los cambios, va a ir ganando velocidad y va a ir manejando el par motor. Pero solamente el par que genera el motor. Ya no necesitamos ayudar al motor. El motor se va a ir solito, más adelante, ¿ya? Pero la primera etapa, que es la etapa de conversión de par, ahí es cuando necesita fuerza el motor. Entonces nosotros vamos a tener nuestro impelente. ¿Y el impelente quién lo mueve? El motor, ¿ya? El motor está moviendo el impelente. El impelente, dijimos, está todo lleno de aceite. El impelente, ¿cierto? Ahí donde vamos a tener el aceite, por la fuerza centrífuga del giro, ¿cierto? Que está haciendo el motor, y el motor al impelente, este va a ir hacia afuera el aceite, hacia ahí, y es dirigido por esas aspas que tiene ahí. ¿Se fijan? Como esto es sellado, no puede salir hacia afuera el aceite, sino que ¿a dónde va a ir? Ahí, al frente. ¿Y qué tiene al frente? La turbina. Y dijimos que la turbina es la que está conectada hacia la caja de cambio a través de el eje de la caja de cambio. ¿De acuerdo? Ahí es donde va el eje de la caja de cambio que va hacia el interior. Bien. Entonces, este aceite que está saliendo de ahí, en todas partes, ¿va? Por todas estas partecitas, impacta la turbina y le impone un movimiento que va a ser lento en la salida, porque estamos recién saliendo, ¿ya? El aceite se devuelve por acá, se devuelve y se encuentra al frente con el estator. En la dirección que viene el aceite, choca con el estator. El estator no puede girar hacia allá, por ejemplo, en ese sentido, antihorario. No puede girar, no puede. ¿Por qué? Porque tiene una traba mecánica aquí en el centro. De tal manera, es un elemento unidireccional, gira solamente en una dirección, ¿ya? Entonces viene el aceite, no puede girar para allá el estator. Entonces el estator, como tiene hélices, desvía el aceite y lo envía a esa posición. ¿Hacia dónde? Al impelente. Pero lo impacta en una posición que le sea más favorable. ¿Para qué? Para que pueda girar. Entonces ahora este se está moviendo por el motor y además le está ayudando hidráulicamente a girar al motor. Etapa de conversión de par, ¿ya? La fase de conversión designa el momento durante el que el convertidor multiplica el par motor, ¿Por qué multiplica la fuerza del motor? Porque necesita más fuerza para sacar al vehículo de la inercia. Una vez que el vehículo salió de la inercia, ya va a unos 10 kilómetros por hora, por ejemplo, ya no necesitamos convertir más par. El motor ya está capacitado para trabajar con su propia fuerza. ¿Ya? Bien, entonces esta fase llega hasta dónde, po? Ya, ahí tenemos la conversión de par. Ya cuando el vehículo va a salir, ¿cierto? La inercia es cuando necesita más fuerza, o cuando lo vamos a sacar en una subida, por ejemplo. Bien, ahí tenemos entonces el flujo de la etapa de conversión de par, ¿ya? Para hacer una síntesis de esta etapa de conversión de par. Impelente. ¿Qué mueve el impelente? El motor. ¿Ya? Bien. El impelente gira al régimen motor, al régimen del motor. Por fuerza centrífuga, el líquido va a tender a salir hacia afuera, pero como todo esto está sellado, ¿hacia dónde va el aceite? Hacia el frente. ¿Y al frente qué tenemos? La turbina. La turbina es flotante en relación al impelente, por lo tanto, el impelente puede ir girando a 1500 RPM y esta recién se va a poner en funcionamiento.
va a partir en 50, en 100, 150, en 1000, etc. Pero nunca va a pillar a este, nunca. Por lo tanto, fíjese, viene y este empieza a girar lentamente, ¿cierto? Porque el vehículo se está moviendo lentamente. El aceite se devuelve de la turbina, impacta al estator. El estator no puede girar hacia allá. ¿Por qué no puede girar hacia allá? Porque tiene una cuña mecánica. ¿Ya? Tiene una cuña mecánica internamente. Que además que lo choca el líquido, no lo deja que se vaya a girar en ese sentido. ¿Ya? Bien. El líquido se redirige en esta, ¿para qué? Para nuevamente impactar al impelente, ¿cierto? En cada una de esas, pues chiquillos. Impacta al impelente hidráulicamente, por lo tanto el impelente que está girando por el giromotor ahora está siendo ayudado hidráulicamente. De tal manera que el motor queda más fortachito, entonces puede levantar más revoluciones. Eso significa que vamos a aumentar la revolución en el motor, el impacto ahora va a ser porque va a crecer el caudal. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la forma? Les voy a poner por ahí la fórmula. La fórmula de caudal, el caudal era igual al volumen en unidad de tiempo, ¿cierto? Si nosotros descomponíamos el volumen, era el área por la velocidad. Entonces queda de hecho que el área por la velocidad es igual al caudal. Si nosotros aumentamos la velocidad, aumentamos el caudal. Entonces, si yo aumento la velocidad del impelente, porque le estoy aumentando con la velocidad motor, también estoy aumentando el caudal. Y ese caudal está impactando más fuertemente ahora en la turbina. Por lo tanto, la turbina va a girar más rápido. ¿Ya? La turbina va a girar más rápido, ¿sí? Igual, rápido que vaya, sin llegar a pillar al impulsor, el aceite va a llegar, se va a devolver, se va a redirigir y va a potenciar al motor, ¿cierto? Eso es lo que ayuda. Ayuda a que tenga más potencia, que tenga más fuerza. ¿Ya? Pero esto es solamente en el arranque, cuando se empieza a desplazar el motor. Porque después vamos a ver que este queda funcionando solamente con su par propia del motor con la que me combustible. ¿Ya? Bien, etapa de conversión de par. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Entendieron? Ya, pues, Sí, profe, contesten. estudiar nomás, pero No, sí, pues si no profe. se trata de estudiar, estudiar. Si ustedes se estudian y no aprenden. Si a mí me interesa que ahora aprendan. Profe, una Sí, consulta. Usted dijo que el estator solamente nos ayuda al principio para poder sacar el auto, para poder sacar el auto. ¿En qué sí. momento, cómo se inhabilita después el estator? Le Es que explico inmediatamente. Tengo que tener claro que ustedes comprendan cuál es esta etapa, que es la etapa de conversión de par, que es cuando necesitamos sacar al vehículo de la inercia. ¿Ya? ¿Está claro? El estator está detenido, está quieto, no gira por ningún motivo. Este gira, la velocidad motor, este gira, ¿cierto? Va a girar en relación al impacto que esté llegándole el caudal de aceite, ¿cierto? Porque este es el que va a transmitir. Acuérdense que esa estría es la que van a llevar el eje de entrada hacia la caja de cambio. Y la caja de cambio, los embragues, los engranajes están conectados hacia la rueda. Entonces, todo el peso del vehículo está ahí. Por eso que a la turbina no le cuesta girar muy fácilmente. Hay que ayudarla. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos. La segunda etapa es la fase de acoplamiento. Es cuando el convertidor va a trabajar solamente como un acoplamiento hidráulico más. Ya pasó la etapa de conversión de par. ¿Por qué pasa la etapa de conversión de par? Porque ahora, por ejemplo, ya el impelente va girando a la velocidad de motor y el motor ya va girando a unas 2000 revoluciones por minuto, por dar un ejemplo. El caudal que está suministrando es bastante alto como para hacer girar la turbina. Por lo tanto, si este va girando a 3000 RPM, 3000, vamos a poner 3000 RPM, la turbina puede ir girando ya sobre los 2000 RPM. ¿Ya? O sea que esos 2000 revoluciones por minuto están siendo transmitidas hacia las ruedas. ¿Ya? Vía, embrague y se bajan, ¿cierto?, la velocidad en el diferencial para que vaya hacia las ruedas. ¿Ya? Ahora, como esta turbina está girando tan rápido, no es capaz de mantener el ángulo de salida cuando se devolvía el aceite de la turbina. Por lo tanto, no es capaz de golpearla ahí para mantener al estator. El estator no puede girar, no puede. Dijimos que al principio no va a girar el estator. Solamente va a redirigir el aceite, ¿ya? Para convertir par.
¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora el aceite viene de vuelta, que viene de la turbina, pero no es capaz de impactar al reactor en la posición de mantenerlo quieto, sino que ahora el aceite está girando para acá, la turbina está girando para acá, y como este ángulo no es capaz de mantener quieto, ¿cierto? Al reactor, el reactor también se pone a girar en el mismo sentido de ellos. ¿Para qué gira? Para salirse encima porque ahora no nos sirve. Ahora está estorbando. Ahora, ¿qué es lo que está? Está poniéndose en el medio. Entonces se queda girando. ¿Por qué? Porque este va a ir girando, este va a estar girando, y él dice, yo también me pongo a girar, pues, si ahora no sirvo para nada. ¿Ya? Y para no sacarme, no salirme, me pongo a girar. Y queda todo girando como una sola unidad. De ahí para adelante, en la caja de cambio, la que va a pasar todos los cambios. Habido y por haber. Cambio hacia arriba, cambio hacia abajo, depende de la situación del tránsito. ¿Ya? Pero este pasa a ser nada más que un acoplamiento hidráulico. Significa que este está lleno de aceite, esto está lleno de aceite, todo está lleno de aceite. Entonces hay una cuña mecánica ahora, una cuña hidráulica en el interior. De tal manera que el movimiento de motor está siendo traspasado hacia la turbina y la turbina hacia el interior de la caja. ¿Y qué pasa con el estator? Ahora el estator está girando en carrera libre. ¿Ya? A un régimen medio del motor, el flujo de aceite que va de la turbina al reactor, ¿cierto? Cuando venía de vuelta del reactor, cambia de orientación. El flujo de aceite golpea el borde, y ahora golpea el borde, no la cara, el borde, y la parte trasera de los alas del reactor. Una rueda libre situada en el reactor, una rueda libre que tiene el centro, ¿cierto? Permite a este ponerse en rotación para eliminar el efecto frenado, para que no nos obstaculice el paso del aceite. Este principio de fase se llama de acoplador. Al estar el reactor en rueda libre, deja de haber multiplicación de par. Deja de haber multiplicación de par. ¿Ya? No multiplica, solamente se transforma en un acoplamiento. ¿Ya? Bien, vamos a ver en esta gráfica. Impulsor, turbina. El impulsor está girando a velocidad motor y está enviando el caudal de aceite ¿hacia dónde? Hacia la turbina, ¿cierto? Para impactarle movimiento a la turbina, para que la turbina central, ese movimiento se lo envíe hacia la caja de cambio, ¿ya? Al interior de la caja de cambio. El aceite se devuelve y se encuentra con el estator. El estator no puede girar porque tiene un freno mecánico, de tal manera que el aceite viene, lo golpea, ¿cierto? Para impedir que también gire hacia los lados, lo golpea, para ese lado no puede girar, y se redirige para golpear acá, fíjate, adentro lo álabe, para darle mayor, ayudar hidráulicamente al impulsor o bomba, ¿ya? Para que tenga más fuerza el motor, ya que este está conectado al motor. Eso se logra bajo este flujo, ya que es un flujo hidráulico que se llama flujo en vórtice, ¿ya? ¿Por qué en vórtice? Porque viene del impelente, turbina, estator, impelente, turbina, estator, pues eso se llama vórtice. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa específicamente. Este es el caudal que viene de la bomba. La turbina, ¿verdad? Impregna el movimiento de la turbina. Bien, aquí vamos a estar, en esta parte, estamos a baja RPM, o sea, cuando está el vehículo saliendo recién. Estamos en la etapa de conversión de par. Viene el aceite, pasa a través de la turbina, empieza a poner en movimiento la turbina, el aceite se devuelve y pasa por esa parte, golpea el estator no puede girar porque tiene una cuña mecánica, ya, una cuña mecánica, ahí lo golpea y se redirige el aceite, toma otro camino para volver al impelente, pero golpear al impelente en una parte que le sea más favorable en relación al giro motor, para ayudar a girar al motor, ¿ya? Ahí se va a mantener. ¿Cuánto se va a mantener? Todo el tiempo que esté en conversión de par, cuando el vehículo desde que se pone en movimiento hasta que ya las ruedas van girando más rápidamente. ¿Ya? Bien. ¿Qué va a pasar cuando ya tiene cierta velocidad la turbina? Y ahora la turbina va girando rápido, antes que pasen los cambios. ¿Ya? Pero ya el vehículo está en movimiento. Viene del impelente, va hacia la turbina, pero fíjate, ahora el aceite pasa por arriba, ¿te fijas? No pasa por abajo, no lo aguanta el reactor. Pasa por arriba y lo golpea al reactor y lo hace girar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Giro del impelente, vamos a tener un giro ya alto en el impelente, un giro alto en la turbina,
Y el estator, ¿qué es lo que va a hacer? Si se queda en el medio, quedaría obstaculizando el paso a aceite. Por lo tanto, también se pone a girar. ¿Ya? Se pone a girar en rueda libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese momento ya no lo necesitamos, porque ya se convirtió par, ya ayudamos al motor. Ahora el motor trabaja por su propia fuerza. ¿Ya? Bien. Esto es lo que les explico. Viene el aceite que viene de la turbina, golpea el reactor, se redirige y va hacia el impulsor. Conversión de par. Tomó velocidad de la turbina, ahora el ángulo es diferente, ya no es así, sino que es recto. Viene, no es capaz de aguantar al reactor, sino que al contrario, lo golpea en esta parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer esta torre? Se va a poner en movimiento. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, porque ahora el camino al aceite es ese, no es ese para multiplicar el par. ¿Ya? Bien. Ahora. Una pregunta. Aquí por lo menos tienen que contestarme unos 3, unos 4. Esto que está ahí, fíjense, primero voy a aplicar esto que está ahí, centro, es el anclaje del estator. Es el anclaje del estator. Este nunca se va a mover, pues chiquillos. Este está, hagan cuenta que está colocado, está soldado, pero no puede estar soldado, sino que está puesto a través de una estrella, pero este no se va a mover nunca. ¿Qué? Esta parte de acá, es igual que una cubeta, esa que está ahí, nunca se va a mover. Este que está ahí, que se ve con esos puntitos, esos son polines. Polines. Y los otros son resortes. Si ustedes se fijan, internamente hay resortitos que sujetan esos polines en esa posición. Y hay áreas que son diferentes allá adentro. Áreas que son diferentes. Eso hace que este aparato sea unidireccional. Unidireccional. O sea que para un lado, para el ejercicio se los voy a mostrar. Para allá no puede girar, porque mecánicamente se lo impide. Mecánicamente se lo impide. No puede girar hacia allá. Por lo tanto, cuando no puede girar es cuando está convirtiendo par. Pero ¿qué pasa cuando la turbina ya agarra a alta velocidad? Ya no es capaz de aguantarlo, ¿ya? Sino que lo empieza a golpear en sentido contrario, o sea, le pega en una parte que es más favorable. Entonces, este freno que está ahí, esto sí deja que empiece a girar este aparato. ¿Por qué? Porque este ya ahora está estorbando, molesta al sistema, porque el sistema ahora quedó convertido solamente en un acoplamiento hidráulico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora viene la pregunta. ¿Qué pasa si este girase para los dos lados? ¿Cuál sería el síntoma? Ya pues, jueguen. Le costaría mucho al auto poder sacarlo de inercia. Le costaría mucho sacarlo de la inercia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el reactor es el que me redirige el aceite hacia la impelente, por lo tanto no estaría convirtiendo par motor. Bien, bien, no habría conversión de par, ¿cierto? No habría conversión de par. Por lo tanto, ese síntoma sería cuando estamos sacando el vehículo. ¿Y qué pasaría, chiquillos, cuando ya el vehículo tomó cierta vuelta, aunque vamos acelerado casi a concho para que se pueda mover, pero logra tomar una cierta velocidad? ¿Qué va a pasar la segunda velocidad? Y pasa la segunda velocidad, después va a pasar la tercera, la cuarta, etcétera. Vamos a notar que este está malo. No lo notamos, porque acuérdense que este después queda girando libre. Solamente vamos a notarlo en la salida. Ahí es cuando se comprueba que los convertidores están malos. ¿Ya? Por eso que se le hacen pruebas de Stoll. Después le explica qué es lo que es la prueba de Stoll. ¿Ya? Bien, ¿entendieron entonces? Porque este es el que puede fallar en un convertidor, ¿eh? El estator. Lo otro, muy difícil que falle una turbina, que falle un impelente, ¿eh? Esto es lo que puede fallar, esto, porque aquí hay mecánica de por medio, ¿ya? Esto puede fallar. Y eso significa que si nosotros tomamos un estator y el estator gira en sentido horario y gira para sentido antihorario, está malo, hay que cambiarlo. Pero para eso, acuérdense que los están cerrados, así que hay que tener bastantes conocimientos. Pero esto lo puede hacer con el escáner, y con el escáner se los voy a hacer yo y ustedes se van a dar cuenta, y se van a acordar. Así es la cosa, ¿ya? Bien. Los flujos. Existen los flujos hidráulicos. Acuérdense que cuando estamos convirtiendo el aceite viene del impelente, va a la turbina, estator, impelente, turbina, estator, impelente, turbina, estator. Así está girando, ¿cierto?
¿Qué necesitamos nosotros? Esto está en corte, igual que yo tengo un convertidor y lo corté por la mitad, ¿ya? Y lo estoy mirando. Ahí está el impelente, ahí está la turbina, ahí está el estator, ¿ya? Y ahí la coleja entrada. ¿Qué necesita esto? Que gire el eje de entrada, pues chiquillos. Entonces lo que necesitamos nosotros es un giro, que el convertidor gire. No que esté pasando el aceite de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, ¿cierto? Entonces esto se llama movimiento en vórtice, es cuando se está construyendo, ¿cierto? El par motor, cuando estamos llevando al motor, y este está girando lentamente, porque la turbina también está girando lentamente. Entonces esto se llama flujo en vórtice, cuando pasa de un lado hacia el otro, ¿ya? Está girando de esa manera, y el giro como revolución, ¿cierto? Este giro es muy leve al principio. Ahora, ese giro de vórtice, ¿cierto? Es enviado por el impelente, recibido por la turbina, después redirigido a través del reactor. Para eso tiene que tener caminitos, y los caminitos lo hacen las aspas, ¿cierto? Que tiene el impelente, las aspas que tiene la turbina, y las aspas que va a tener también el estator, ¿ya? Necesitamos nosotros al principio convertir par, por lo tanto el flujo se va a comportar de esta manera, ¿ya? Es mucho flujo porque está pasando de un lado a otro, de un lado, impelente, turbina, reactor, impelente, turbina, reactor, impelente, turbina, reactor. Ojo que en esta parte es donde se está creando la alta temperatura porque se están produciendo choques de láminas de aceite internamente, ¿ya? Por eso aquí las transmisiones automáticas tienen que tener enfriadores, ¿ya? Para enfriar, porque aquí el aceite se va a poner calientito, ¿ya? Por los choques que está produciéndose entre el aceite, en la laminación del aceite. Entonces acá tenemos grandes movimientos en vórtice, porque está pasando el impelente, la turbina, el estator, impelente, la turbina, estator, impelente, turbina, estator, y el giro es re poco, es poquito lo que está girando, porque está girando lentamente la rueda, ¿ya? Esto va a ir desapareciendo el flujo en vórtice, ¿cierto? Empieza a desaparecer el flujo en vórtice y se van creando ya flujos para rotación. O sea que ahí tenemos una rotación muy pequeña, ahora tenemos una rotación más grande. Hasta que va a llegar al límite que ya estos vórtices van a ser muy pequeños, el flujo de rotación es bastante más alto, pero no vamos a llegar nunca a esta etapa, porque esta etapa solamente tendríamos nosotros rotación, ¿cierto? Flujo de rotación, o sea que estuviera lo mismo que está girando el motor, lo mismo de ir a estar girando la turbina. Pero eso no lo vamos a conseguir, porque siguen habiendo movimientos en vórtice que es normal que suceda, ¿ya? El aceite entra y sale el convertidor para enfriarse, y además existe, por física, va a existir resbalamiento del aceite internamente. Bien, entonces en este tenemos la conversión de par, gran movimiento en vórtice. Después vamos a tener, ¿cierto?, lo que es el acoplamiento hidráulico, donde tenemos gran movimiento, rotación ya, rotación, y aún queda movimiento en vórtice, y el ideal sería que no hubiese un vórtice ya, que solamente fuera movimientos de giro, ¿ya? O sea, que transmitiéramos la misma velocidad del impelente hacia la turbina. O sea, en una línea recta. ¿Qué no sucede? No sucede. Vamos a estudiar este flujo, ¿cierto? Ya tenemos bastante flujo de rotación, que es cuando está en acoplamiento hidráulico. Ya pasó la etapa de conversión de par. Pero aún siguen movimientos de rotación. Y esos movimientos de rotación, ¿qué es lo que hacen? Provocan resbalamiento de aceite. O sea, pérdidas de RPM de la turbina en relación al impelente. Bien. Entonces, el convertidor tiene una aplicación. Aplicación, no etapa. El convertidor funciona en dos etapas: conversión de par y acoplamiento. Ahora tenemos una aplicación. Esa aplicación se llama lockup o anulador de convertidor. ¿En qué consiste? Durante la fase del acoplador, ¿cierto? Ya estamos en la etapa de acoplador, ya vamos girando. Voy a dar un ejemplo. El motor va girando a 3000 RPM, la turbina va girando a 2900 RPM. Hay 100 revoluciones por minuto que están perdiéndose por el resbalamiento, que aún existen pequeños vórtices dentro del convertidor, ¿ya? Entonces, durante esa fase del convertidor, el régimen de motor no es igual al régimen de la turbina. Hay una pequeña pérdida. La pérdida de potencia del motor, porque el motor está trabajando, ¿cierto?, con potencia, pero no se la está transmitiendo completamente a la turbina,
se debe al fenómeno de deslizamiento que se produce entre la unión hidráulica, entre la turbina y el impulsor. El deslizamiento genera un sobreconsumo de combustible. Es porque el motor vamos a tener que tenerlo más acelerado que lo que realmente está entregando la turbina a las ruedas. ¿Ya? Entonces, el deslizamiento genera un sobreconsumo, así como reducción, o sea, una reducción del freno, ¿cierto? No está cumpliendo como corresponde, o sea, transmitiéndose la potencia. Para suprimir los efectos del deslizamiento y mejorar las prestaciones de transmisión automática, se realiza un puenteo entre la turbina y el cuerpo del convertidor. ¿Ya? Un puenteo entre la turbina y el cuerpo del convertidor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es una aplicación, chiquillo? Estos componentes es un disco que hay internamente en el convertidor. Es un disco. Que ese disco siempre está girando con la turbina. Es solidario a la turbina. Pero ese disco no hace absolutamente nada más que girar junto con la turbina durante la etapa de acoplamiento, durante la etapa de funcionamiento. ¿Cuándo ese disco va a ser operativo? Cuando se encuentre el motor girando, por ejemplo, a 3000 RPM y la turbina vaya girando a 2900 RPM. ¿Ya? Ahí va a operar ese disco que se llama lockup o anulador de convertidor. Bien, porque existe un deslizamiento aún de aceite. El puenteo consiste en sustituir la unión hidráulica por una unión mecánica gracias a un disco móvil. ¿Ya? El distribuidor hidráulico corta la circulación de aceite detrás del disco de puenteo. La diferencia de presión entre la parte delantera y la parte trasera del disco, de ese disco, basta entonces para impedir el deslizamiento. La turbina pasa a ser solidaria del convertidor. Para evitar choques en el momento del puenteo, recuerden que uno va girando 3000, el otro va girando 2900, el distribuidor regula cada lado del disco durante una fase de progresividad. ¿Ya? ¿Por qué es una aplicación? Porque el régimen del motor, ¿cierto? Que es el mismo régimen del impelente, está enviando esa señal o ese dato a través de un sensor, que es el sensor de régimen de motor. ¿Ya? Ese sensor de régimen de motor, que es el mismo CKP, envía esa información al calculador de la inyección y el calculador de la inyección se lo envía al calculador de la transmisión. Entonces el calculador de la transmisión sabe que este va girando a 3000 revoluciones el motor. Por lo tanto, este, como es solidario, va girando a 3000 revoluciones por minuto. La caja de cambio en su interior tiene otro sensor inductivo que está midiendo el régimen que está girando la turbina. Por lo tanto, el sensor determina, ¿cierto? Eléctricamente, los sensores trabajan eléctricamente, ¿cierto? Con un rango eléctrico, 3,4 volts, 5 volts, ¿cierto? A través de una señal. Y le indica al calculador que el pic de la turbina es 2900, que la turbina ya no sube más de velocidad, aunque la velocidad de motor vaya subiendo. Hasta ahí llega el pic de la turbina. Por lo tanto, el calculador, ¿qué es lo que hace? Activa una electroválvula y esa electroválvula modula o corre o conmuta una válvula hidráulica. Y esa válvula hidráulica va a cerrar el paso, ¿cierto? Pero en la caja de válvula, el paso de la línea que va a enfriamiento del convertidor o la salida del convertidor. Por lo tanto, se va a crear una presión interna aquí adentro que va a actuar sobre el plato y el plato sobre la carcasa y quedan unidos como una sola unidad. Bien, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando llegue a los pics de giro de la turbina, desde el cambio tercera, cuarta, hacia arriba. ¿Ya? Y cuando se desconecta, a la primera desaceleración por parte del motor, inmediatamente se suelta. Si hay una desaceleración por parte de la rueda, la va a detectar el sensor de la turbina, inmediatamente se suelta. Si pisamos el freno, inmediatamente se suelta. Si existe una desaceleración, aunque vaya en un terreno plano, inmediatamente se va a soltar. ¿Ya?
Bueno, ¿y dónde está, po? Ahora vamos a nuestro convertidor. Tenemos la carcasa, ¿cierto? La carcasa. En la carcasa está pegado, está labrado, está hecho el impulsor. Por lo tanto, si la carcasa es la que está tomada con el motor, ¿verdad? Por lo tanto, este va a girar a las revoluciones motor. El impelente siempre va a girar a revoluciones motor. Envía el aceite ¿hacia dónde? A la turbina. Y la turbina lo hace pasar por el reactor cuando está en conversión de par. Pero cuando está en acoplamiento, el aceite solamente está unido como una sola masa internamente. No hay movimiento de aceite así. ¿Ya? Bien. Cuando está en acoplamiento, significa que este impelente puede ir girando a unas 3000 RPM, puede ir a 4000, a 5000, la turbina más alta. Estoy dando un ejemplo nada más. 3000 RPM y la turbina va a ir girando a 2900. 100 RPM se están perdiendo ahí. ¿Por qué? Porque sigue habiendo algún movimiento en vórtice, que es resbalamiento. Entonces ahí es donde el calculador determina, cierra una válvula que está conectada a este paso de llenado y salida, ¿ya? Esa válvula se cierra e impide que el aceite salga, se crea una presión alta y actúa sobre este disco. Y este disco se desplaza muy poquito, ¿ah? Medio milímetro, no más, el desplazamiento de ese disco. ¿Y dónde se agarra? Se agarra ahí, ahí, en la carcasa. Por lo tanto, si el impelente está tomado a la carcasa, ahora la turbina queda tomado a la carcasa y ambos van a girar a 3000 RPM. Ahí estaría en estado de aplicación de anulador de convertidor. Pero es una aplicación. ¿Ya? Este disco que está ahí. Ese disco. Ahí donde tenemos todos los componentes del convertidor. Estas son fotos, ¿ah? Son fotos para que ustedes las vean. Después les voy a subir un video. Pero ese sí que el video es para complementar. Tengo dos posibilidades. En francés, porque me traje el video de Francia. Y lo tengo en portugués, porque llegó de Brasil. Pero no lo tengo en español. Así que igual se lo subo para que lo vean funcionar. ¿Ya? Después se lo voy a subir. Bien. Fíjense bien, ahí tenemos un monito. Este monito. Este monito es para estudio y de hecho está puesto en una tarea que tienen que hacer ustedes. Van a tener obviamente esta presentación para que ustedes vean como material, como de recurso, para que puedan hacer la tarea en el Word que les voy a subir. Bien, ahí tenemos convertidor. Todo el cuerpo es convertidor, ¿cierto? Carcasa el convertidor. Toda la carcasa el convertidor. Es la brida que conecta, dijimos, centra al convertidor en la caja de cambio y además esta es la que conecta la bomba hidráulica. ¿Ya? Que la bomba hidráulica es la que está metida en el motor. Esta es la carcasa, chicos. La carcasa, la que está en azul. ¿Se fijan? El impelente también está en azul. ¿Por qué? Porque es parte de la carcasa. O sea que esa carcasa está junto con este. Nacieron juntos. Siempre andan juntos. Siempre, siempre, siempre juntos. ¿Ya? El que está en verde es la turbina. Ahí viene la turbina, ¿cierto? Hasta ahí llega la turbina. ¿Y qué hace? Tiene la turbina ahí. El núcleo, ¿cierto? Donde está la estría que lleva el movimiento ¿hacia dónde? Hacia el interior de la caja de cambio. ¿Ya? Ahí está el estator. Es el estator que es el encargado de redireccionar el aceite para la conversión de par. Y ese es el freno, ¿cierto? Que lo hace unidireccional. Si van más, ahí van a encontrar que hay un pistón. ¿Se fijan? Ahí ese que está en cafecito, ese es pistón. Ese, cafecito. El pistón, fíjense, tiene ahí, en esa parte, y en esa parte es un disco. De tal manera que cuando ¿cierto? Ya cuando va en estado de acoplamiento, ¿cierto? Llega hay una pequeña diferencia entre el impulsor y la turbina y se aplica el anulador de convertidor, ¿cierto? Es la presión hidráulica que actúa sobre este pistón, empuja y este disco queda tomado a la carcasa. Por lo tanto, como este va tomado a la turbina, queda girando la turbina a la misma velocidad del impelente. ¿Ya? Bien, pues chiquillos. Esto es para que le echen una miradita. Esto está como tarea. Lo van a tener ustedes en la plataforma. Terminando la clase, yo se los voy a subir y se los voy a dejar ahí, junto con el PPT y con el documento de recursos que tienen ustedes. ¿Ya? Este va a estar en la tarea, para que ustedes trabajen con él y les quede clarito, no se les olvide nunca más. Este también está parte de la tarea. ¿Ya? Vamos a tomar el convertidor y lo vamos a partirlo. Vamos a hacer más para ver lo que hay adentro. ¿Qué es lo que había entonces adentro? Ahí está la carcasa, porque acuérdense que todo esto es parte de la carcasa. ¿Ya?
Esta es la entrada, ¿cierto? Esta es la tapa, a donde va conectado hacia el motor, ¿cierto? Eso. Acuérdense que esto está soldado con esta parte. Y esto es lo que va adentro. Entonces, ¿cómo funciona este aparato? Ah, el motor le entrega el movimiento a esto, pero este está soldado con ese. Este es el impelente, ¿ya? Es carcasa, pero adentro dijimos dónde está el impelente. El impelente es el que va a tirar el aceite hacia dónde? Hacia la turbina. Esta es la turbina. Ahí es donde está, donde va a tomar el eje que va hacia dónde? Hacia el interior de la caja de cambio. Ahí está el estator, que el estator dijimos es un elemento unidireccional, gracias a ese aparato que tiene en el centro, ¿cierto? Ese embrague que tiene ahí, para que pueda girar solamente en un sentido. Para el otro lado no puede girar porque es cuando está convirtiendo par. Detrás de la turbina encontramos este plato, que este es el pistón y este es el disco de la función anulador de convertidor o loca. Lo pueden encontrar con algunos resortes, ¿cierto? Que es para amortiguar cuando se produce ese cambio, cuando se suelta, cuando se conecta, ¿ya? Pero este, ahí va siempre con la turbina, siempre va a ir conectado con la turbina. Si la turbina está girando a 10, ¿este a cuánto gira? A 10. Si la turbina está girando a 1000, ¿este a cuánto va a girar? A 1000. Siempre, siempre van a ir como una sola unidad. Entonces, cuando la presión hidráulica, en la etapa de anulador de convertidor, la presión hidráulica actúa ahí, ¿cierto? Y hace que este pistón, porque acuérdense que todo esto está metido ahí adentro, no se mueve más de 1 milímetro, no se mueve más de 1 milímetro. Y queda puesto ahí en el fondo, mira, ahí. Entonces queda unido esta carcasa con la turbina como una sola unidad. ¿Ya? Bien. Después vamos a repasar las próximas clases, vamos a seguir repasando porque esto es muy importante que lo entiendan ustedes, lo tengan bien considerado porque va a ser bastante importante que lo puedan entender, ¿ya? Para poder seguir con la parte de la transmisión automática hacia el interior. Bien, ¿qué les pareció? A ver, Luciano, ¿alguna opinión? No, por lo menos no está tan complicado. O sea, yo alcancé a estar con ustedes el año pasado y yo congelé y alcancé a tener en mis manos la bomba impelente, el reactor y la turbina. Ah, ya. Entonces, Pero una vez. una pura vez. Una vez si alcanzamos el año pasado alcanzamos a hacer una clase, ¿ya? Una clase. Sí, Después lo entonces, tiramos todo por online y al final hicimos práctica, ¿ah? La última clase que le hicimos después en diciembre prácticamente. Bien, a ver, don Iván, opinión don Iván Fabián. No está, o está sin micrófono, está durmiendo. El Felipe Salamanca, ya Felipe, opinión. Pues, interesante que un componente tan chico tenga tantas funciones. Tipo, ¿ya? Y tanta fuerza que hace, ¿cierto? Mueve el vehículo solamente con mover esa turbina, ¿ya? Entonces, esto, así como ven ustedes, tenemos que tenerlo claro, porque aquí estamos estudiando mecánica, estamos estudiando hidráulica, y a la larga vamos a seguir estudiando después electricidad, y finalmente vamos a terminar con la electrónica, ya que vieron ustedes que ya en el convertidor, que es un componente mecánico grande, un componente hidráulico, ya hay una gestión electrónica por medio, ¿ya? Que no está dentro del computador, pues, o sea, dentro del convertidor, pues chiquillo, está fuera, ¿ya? A ver, el Gabriel, Me pareció entretenido, la verdad. ya. Muchas partes así que me las voy a tener que aprender, pero se ve Sí, no, pero entretenido. tienen tiempo para Mm. aprender. Yo voy a tratar, como les digo, voy a tratar de traerme un convertidor para mostrárselo a ustedes, para que ustedes dimensionen, ¿ya? Dimensionen más o menos los tamaños, lo vayan viendo. Voy a tratar, ¿ya? Porque ustedes ven, miren, ustedes ven de la clase. Estoy aquí en el comedor, ¿cachai? ¿Ya? Estoy en el comedor de mi casa. Ya, mi casa es harto grande. Entonces ahí está el comedor y aquí yo tengo mi escritorio, mi sillón, y mi lugar para transmitir las clases, va a estar cómodo y no están metiendo bulla, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer algo para poder tener las cosas, tener cosas para que ustedes puedan ver. O bien sencillamente voy a ir allá a grabar alguna para mostrarse, ¿ya? Algo para... La idea es esa, que ustedes vayan viendo y vean que no hay tantas piezas, y no son tantas, y son las justas y precisas, nada más, ¿ya? Bien, a ver, Cristian.
Cristian, ¿qué te pareció? Voy muy rápido, se ven bien las imágenes. Esa es la opinión que yo quiero que también me alimenten ustedes de informaciones, pues chiquillos. Esa es la idea. No está durmiendo. A ver, Sebastián Díaz. Este es bueno para hablar, pero por el chat. Ya, Sebastián. A ver, opiniones. Buena clase, profe. ¿Ah? Interesante la clase, profe. Estuvo buena. ¿Sí? Habla más fuerte que no te escucho. Que estuvo buena la clase, profe. Estuvo Ah, interesante. ya. Ok. ¿Ya? El Zamorano. Zamorano. ¿Cómo te fue con la clase? Bien, profe. Interesante y harta curiosidad ahora. Sobre todo que cuando nos toque práctica, todo bien. Estamos preparados. Bien. Ya, a ver, el Dylan y el Lago. Bien, profe, todo bueno. Lo que Ah, sí, bueno. obviamente, sería mejor en el presencial, pero Pero presencial, bueno, hay que ideal. hacer ahí, vos. Serialidad. Pero igual vamos a tener clases presenciales sí o sí. Puede que no sea en abril, va a ser en mayo, en junio, en julio, pero que vamos a tener que hacer práctica, vamos a tener que hacer práctica por chiquillos. ¿Ya? Tenemos que hacerla, sí o sí, vamos a tener que hacerla. El semestre pasado yo terminé con práctica. Terminé con 2 clases prácticas de transmisión automática. Anda, los cabros le hice desarmar los convertidores, desarmaron las cajas completas. Desarme las cajas completas, cabros. Ya, ¡pum! Todo arriba de los mesones. Después yo los ayudo a armar. Y los cabros armaron después. Hicimos diagnósticos sobre el auto, trabajamos con los osciloscopios, con multitester, con los escáneres. Sacamos la pega en 2 días. En 2 días hicimos toda la práctica. Y como tenían ya los conocimientos previos, así que anduvieron bien, anduvieron bien. ¿Ya? Bien, el Isaac. A ver, Isaac. Estuvo interesante, profe. La diferencia que hay entre la caja mecánica y automática. Sí, hay esta diferencia. La caja mecánica es mecánica y esta es mecánica, hidráulica, eléctrica y electrónica. ¿Ya? Este es el OB, el Orlando Rubén. Orlando, ¿qué te pareció? ¿Las imágenes se ven profe. claras, chiquillos? Profe, sí se ve. Bien. Mire, el problema que yo tengo es que tengo muy mal internet acá. Me llega muy mal. Que no estoy en mi casa, estoy trabajando, pero igual lo estoy escuchando, viendo aquí y todo. Ya. Y no, interesante la clase, profe. Ya, pero de todas maneras va a quedar grabado. Queda grabada Sí. la clase y tú vas a tener este PPT en tu equipo, así que lo puedes ver cuando tengas tiempo y tengas mejor internet. Y también Claro. van a tener el documento de recursos y van a tener la tarea que tienen que hacer. ¿Eh? ¿Ya? Sí. Así Pero que buena, para profe, que se vayan. buena la clase. Ya, ya, ok. ¿Ya? Bueno, chiquillos, está el Cristian también, Cristian Gonzalo. Bien, pues chiquillos, así que los voy a dejar hasta acá, les voy a subir el material. Dentro de ese material va el PPT, está la clase que está grabada, van a tener el documento de recursos y va en Word, les voy a subir la tarea. Esa tarea no es con el fin de quitarles tiempo, ni mucho menos, es para que ustedes mismos vayan midiendo sus conocimientos, ¿ya? Vayan midiendo su conocimiento, digan, ay, esto no entiendo cómo es, pues no entiendo esta pregunta, no entiendo este monito. Entonces, ¿cómo van a tener? Van a tener el PPT, van a tener el documento de recursos para que saquen la información y contesten. Entonces, si no logran contestar porque no le entiendo, si no sé cómo trabaja esta cuestión, no entiendo que el líquido pasa para allá, para acá, que se mueve, no se mueve. Entonces, ustedes ahí mismo van a anotar y van a decir, esta pregunta se la tengo que hacer al docente para que me explique y no quede con esta duda. ¿Ya? Está todo pensado para que ganemos, pues, cabrón. ¿Ah? Para que ganemos. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana entonces. Que estén bien. Cuídense, cuídense, no estén saliendo a la calle, porque la cosa está crítica, ¿ya? Y para que podamos seguir juntos. Así que traten de salir lo menos posible y cuídense mucho. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Que Seguro, estén bien. Chao, profe, Listo. cuídese. Les voy a subir ahora Chao, mismo profe.
Le voy a subir ahora el material, ¿eh? Ah, ya, están ustedes grabando, así que ustedes van a tener que parar la grabación.